Hola, ¿cómo están? Esta es la segunda parte del primer episodio de este podcast llamado Contracorriente y estamos tocando el tema sobre la voluntad de Dios para mi vida. Entonces, continuemos. Pues estábamos hablando acerca, obviamente, de la voluntad de Dios y de las dos partes, yo diría, o de los dos lados de la misma moneda que es importante recordar aquí. Por un lado, es el hecho de que dejamos establecido que la voluntad de Dios está escrita en la Biblia. Punto, y eso es todo. La voluntad de Dios es lo que está en la Biblia. Si alguien quiere, o si yo quiero, si ustedes quieren conocer cuál es la voluntad de Dios para su vida, tenemos que leer la Biblia. Pero la otra cara de esto es que entonces, ¿qué pasa con lo que no está en la Biblia? Para todo eso Dios nos da libertad para poder nosotros escoger lo que queramos, siempre y cuando, obviamente, no se vaya eso en contra de la voluntad de Dios. Estábamos hablando por ejemplo, del matrimonio, y si es que yo quiero o alguien quiere casarse, bueno, entonces la voluntad de Dios es que se case con alguien que es creyente. Pero si yo quisiera casarme con alguien que no es creyente, me estoy yendo directamente en contra de la voluntad de Dios. O sea, ahí no tengo que preguntar nada. Sé exactamente que me estoy yendo en contra de la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué pasa si escojo a alguien que es creyente? Y tengo 2 opciones, 3 opciones, 4 opciones. Bueno, de entre esas opciones que ya son creyentes, porque ya estoy cumpliendo la voluntad de Dios, yo voy a escoger la que más me gusta, libremente, sin ningún problema. Entonces, básicamente eso estábamos hablando. Y ahora creo que podemos tocar el tema de la responsabilidad. Los dos, libertad y responsabilidad. Porque noten lo que esto hace. El momento en que yo tengo esta nueva manera de pensar, el momento en que yo cambio el paradigma en mi mente, eso me da más libertad. De hecho, me quita la ansiedad. Imagínense, voy a comprar un carro. ¿Cuántas personas se han perdido de comprar ese carro, esa casa, o incluso de casarse, porque han dicho, esa no es la voluntad de Dios? ¿Por qué? Porque al leer las señales, al leer los oráculos, al leer las puertas abiertas o las puertas cerradas, han dicho, no, esa no es la voluntad de Dios, o sí, esa es la voluntad de Dios, o lo que quiera, pero así han decidido. Pero decidir así es un estrés tremendo. Imagínense, están buscando un trabajo y están esperando hasta que Dios les dé la señal. Ay. No estoy completamente seguro. Me trae un estrés. Y la gente no se da cuenta que si es que yo escojo la opción A, basado o pensando en que fue la voluntad de Dios, realmente nunca puedo estar seguro de que fue la voluntad de Dios. Eso es un tema bien importante de tratar. Digamos que las puertas se abren, que las cosas se dan, para que nosotros podamos elegir la puerta A y vamos por la puerta A, pero resulta que nos va mal. ¿Qué vamos a comenzar a hacer? Así es. Si tú me pusiste en esa. Exacto. Tú abriste la puerta. Tú dejaste que esto me pasara. Exacto. Y si no decimos eso, vamos por otro lado entonces a decir, tal vez no escuché bien la voluntad de Dios. Tal vez me faltó una señal más. Si tan solo, imagínense un matrimonio así. Y hay muchos matrimonios así. Muchos matrimonios que eligieron de esa manera y ahora al estar dentro de ese matrimonio, ellos están pensando y diciendo, tal vez esta no era la persona correcta. Entonces me trae estrés antes de elegir y me trae estrés después de elegir. Me trae ansiedad antes de elegir y me trae ansiedad después de elegir. Es tremenda la ansiedad que nosotros traemos, por supuesto, a este tema de la voluntad de Dios. Y nosotros mismos. Porque la Biblia, otra vez, nunca habla de que se debe decidir de esta manera. Nunca. Ahora, lo que quería mencionar ahora es el tema de la responsabilidad. Ahora, ¿qué pasa entonces cuando yo utilizo el paradigma moderno de la voluntad de Dios? No pasa nada para el que está decidiendo. Entonces yo digo, quiero un trabajo y voy a esperar hasta que las puertas se abran. Bueno, entonces me quedo en la casa y no hago absolutamente nada porque es Dios quien tiene que hacer todo el trabajo. Exacto. A eso nos lleva. No, totalmente nos lleva a eso. Nos lleva a un tipo de vaguería espiritual. Y eso es importante. Y espiritualización, por ejemplo. Espiritualizarlo todo. Y entonces, ¿qué pasa? Mientras estoy sentado ahí en mi casa no haciendo nada, jugando videojuegos, jugando Mario, veo que Luigi, no sé, es fontanero y digo, ajá, Dios quiere que sea fontanero.
Es que así hacemos. Nosotros nos reímos, pero pasa, sí Sí, pasa. Sí. Cambiemos de Luigi por una flor, por una planta, por un artista o lo que quiera que sea. Y realmente así elegimos todos. Ujú. Y es una irresponsabilidad tremenda. No, totalmente. Es una irresponsabilidad y así lo hacemos. Y así hemos tomado decisiones. Y claro, porque algunas de las decisiones no han sido tan fuertes, es que no nos han pegado y golpeado tan duro. Pero cuando las decisiones han sido un carro, un matrimonio, una casa, bueno, es otro asunto. Así es. Entonces, pensar con el antiguo paradigma me trae ansiedad, pero no solamente eso, me hace irresponsable ante Dios. Porque Él me ha dado la oportunidad, me ha dado el derecho y la responsabilidad o la obligación tengo yo de tomar una decisión. Yo tengo que tomar esa decisión. Exactamente. Y ahí nos anima entonces a nosotros a buscar sabiduría, Exacto. a buscar esos guías que el pastor hablaba en el anterior capítulo que Moisés buscó, porque Dios nos ha dejado también personas, en la multitud de consejeros hay sabiduría. Entonces, a veces lo que las personas dicen, bueno, ya, pero entre estas dos opciones que tengo, ¿cuál es la mejor? Exacto. Pero ahí ya no preguntamos cuál es la voluntad de Dios, sino ahí yo me tomo el trabajo de ser responsable. Exacto. Y pensar. De hacer mi deber. De hacer mi deber. O sea, y sentarme y si es necesario escribir o es que tengo que hacer. Escribir. Este trabajo, por ejemplo, hablando del trabajo, tiene esto, los horarios, ok. Porque digamos que se me ofrecen dos trabajos, tengo la oportunidad de elegir entre dos. ¡Qué bendición! Este trabajo, Este trabajo, Ahí te tiene estas opciones. Te paro la idea ahí. Sí. Solo para volver a lo que yo estaba diciendo antes. Y lo que tú dices es tan cierto. Si tú buscas un trabajo y resulta que tienes 3 opciones de trabajo, el antiguo paradigma te llena de estrés y ansiedad. Exacto. El antiguo paradigma te hace ir a arrodillarte todos los días, todo el día, y decir, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Por favor. Y se mueve por aquí una planta y dice, quiere que sea eso. Y pasa por ahí un carro y dice, no quiere que sea eso. Y el pastor por ahí predica justo acerca y te llena de una ansiedad tremenda. Sí notas. Pero el nuevo paradigma es diferente. El nuevo paradigma, cuando ve las 3 opciones de trabajo, como tú bien dijiste, es, ¡qué bendición! Puedo coger lo que me da la gana. Es que realmente era así. A mí personalmente me pasó y por eso digo, yo tenía realmente 2 trabajos que elegir. Me acuerdo que conversaba con usted, con el pastor Darwin, y era eso que me decía, porque yo pensaba eso, o sea, ¿cuál es la voluntad del Señor en esos 2? Y estaba esperando en un sueño, en una visión, exacto, algo. Exacto. Yo lo confieso, yo también, o sea, y es que todos hemos pensado en algún punto así, ¿no? Y realmente te crea ansiedad, estrés, y no te concentras en las actividades que Dios quiere que hagas en ese momento en tu vida, como hijo, como estudiante, o sea, es bien heavy. Pero cuando entendí que hay que ser responsable y pensar, Dios me ha dado esta cabeza para poder pensar, para usar. Algunos van a llegar al cielo, a veces digo, con la cabeza nuevita. Y no debería ser así. No, es injusto. Pero nos quita la responsabilidad. Exacto. No puede ser. Y entonces elegí la que mejor es y vamos con eso ya. Y irnos aquí, ¿no? Y estamos contentos. Y estamos contentos porque sin importar si funciona o no funciona, sabemos que hicimos la voluntad de Dios. Exacto. Porque la voluntad de Dios es que trabajemos. Exacto. Por ejemplo, eso es claro. Entonces, trabajé. Y eso le da tanto sentido a lo que haces. Le da tanto sentido a lo que haces, tanto propósito. Y es una manera totalmente... Y no estás pensando otra vez y diciendo, ¿será que hice la voluntad de Dios? ¿Será que la voluntad de Dios es que esté en este trabajo? ¿Será que la voluntad de Dios es que me hubiese casado con esta persona? No estás pensando eso. O, como tú decías, Mateo, no estamos culpándolo a Dios, pero tú me metiste en esto. Exacto. No, exacto. Tú elegiste esto. Así es. Nosotros elegimos eso. Pero no otra vez volvemos al tema de la responsabilidad. Nos hace irresponsables pensar con el antiguo paradigma. Sí, totalmente. Otra cosa que creo que Mateo nos puede dar la posta ahí.
pero es algo sobre lo fácil o lo difícil que es hacer la voluntad de Dios. Significa que hacer la voluntad de Dios siempre es fácil en este lado de la eternidad, en este mundo. O que cuando hago la voluntad de Dios, eso siempre me va a traer bienestar, felicidad en todo momento. Y la respuesta es no. Jesús decía que a sus discípulos que si es que a ustedes les aborrecen, sepan ustedes que a mí me aborrecieron primero y el mundo les va a odiar. ¿Por qué razón? Por seguirle a Él, por hacer lo que Él dice, por hacer su voluntad. Y no es fácil. Creo que quienes profesamos ser creyentes, seguir al Señor Jesucristo, entendemos que hemos tenido más que una batalla en hacer la voluntad de Dios. No es fácil, porque luchamos con lo que la Biblia llama dentro de nosotros la naturaleza pecaminosa. Estamos en una constante lucha. Y en este mundo que va... es que nosotros vamos contracorriente. Vamos contracorriente, contra la corriente de este mundo que nos dice tienes que hacer así. Y entonces no va a ser fácil hacer la voluntad de Dios, pero sí que es lo correcto. Y aunque en esta vida no nos prometa felicidad y bienestar, siempre sí en la venidera. Es que la voluntad de Dios nunca dice en la Biblia es que seamos felices. Exacto. Y esa es otra de esas cosas que está siempre en el ambiente moderno cristiano. Es que Dios nos creó para ser felices en este mundo. Uy, esa idea no sé dónde sale, pero es verdad, la escuchamos. Es verdad, es verdad. Dios nos creó. La voluntad de Dios es que seamos felices. O la prosperidad también. O el evangelio de la prosperidad, que tengamos dinero, que seamos exitosos. Por supuesto que no. Entonces, volviendo a lo que tú estás mencionando, la voluntad de Dios realmente es que suframos. Así es. En realidad, y por eso algunos de los teólogos, basado en lo que Jesús dice, hace, lo que vemos ahí, y lo que el apóstol Pablo dice en las cartas, ¿no? En algunas de las cartas él dice que iba diciéndoles a las iglesias que tienen que, para entrar en el reino de los cielos hay que sufrir. Y es por eso que hemos hablado antes, ¿no? En la iglesia nosotros diciendo, y yo he dicho así personalmente, el sufrimiento es nuestra vocación. No es un apéndice que viene como una enfermedad de vez en cuando. El sufrimiento es nuestra vocación. Nuestro llamado. Es nuestro llamado. Estamos llamados a sufrir. ¡Wow! Y esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Escrita, revelada, ahí está en la palabra lo que estamos diciendo. Y ahora, eso nos choca, ¿no? Y más porque estamos otra vez llenos por todo lado, de todo medio de comunicación de que tenemos que ser felices. Sí. Entonces, ¿perdón? Mereces todo. O mereces más. Y es una mentira, claro. O mereces más de lo que tienes. Mereces más de lo que tienes. Entonces, una de las cosas que tal vez no hemos tocado, pero es importante por lo menos tal vez de pasada, decir, cuando hablamos de la voluntad de Dios, estamos diciendo que la voluntad de Dios está revelada en la Biblia. Si quieres saber cuál es la voluntad de Dios para ti, tienes que leer la Biblia. Y ese es un problema. Es que no puedo saber cuál es la voluntad de Dios si no leo la Biblia. Si es que estamos diciendo que la voluntad de Dios está revelada en la Biblia, bueno, entonces tenemos que saber la Biblia. Pero el tema es que la mayoría de los cristianos no están leyendo las Biblias. Así es. ¿Cuál es el promedio? Hace algún tiempo creo que el promedio era de 8 minutos cada semana o cada 3 días o algo por el estilo de lectura del promedio cristiano, de leer la Biblia. Entonces, ¿cómo para saber la voluntad? Pero es más fácil leer las señales. Y volvemos al tema de la irresponsabilidad. Correcto. Lo más fácil es levantarme en la mañana, ver la señal, que leer la Biblia. Así es. Entonces, es una lucha realmente espiritual. Es una lucha realmente espiritual. O sea, vemos en la palabra que el apóstol Pablo nos dice que huyan de las pasiones juveniles y todo lo demás. Lo más fácil, lo más accesible hoy, la pornografía está por todo lado.
No es fácil hacerlo, pero la voluntad de Dios es que huyamos de eso. Y eran todas las herramientas para poder lograrlo. Correcto. No las queremos agarrar o no sabemos dónde encontrarlas. Así es. Pero están ahí. Están ahí. Entonces, la básica es huye. Eso nos dice la palabra de Dios. ¿Es fácil? No, no es fácil. Es más fácil dar un clic y todo lo demás y que nadie sepa, borrar historia y todo lo demás. Y duele y hay que estar ahí y tenemos que luchar. Y por eso mismo no es fácil hacer la voluntad de Dios. Así es. No es fácil. Y por eso lo más fácil es nuevamente volver al oráculo, a la señal o a ir a alguien que me diga lo que yo quiero escuchar. Por eso la psicología secular es tan popular. Es tan popular. Porque siempre me dicen lo que yo quiero escuchar. Ayer tenía alguien en consejería que me decía, algunas de las personas, dice, me han dicho que no venga donde usted, porque usted es muy duro. Usted siempre dice las cosas como son. Qué interesante, ¿no? Y yo no... Yo trato en lo más que puedo, ¿no? Como pastor, no de decir lo que yo pienso, sino lo que Dios piensa, lo que está revelado en su voluntad. Y si eso le choca a la gente, bueno, no puedo hacer nada. Pero ciertamente esta señorita decía, sí, yo me iba a ir a un psicólogo, pero decidí venir donde usted. No sé si le fue bien o mal, porque se fue igual como que chuzo, bien sorprendida de lo que yo le dije. Pero hacer la voluntad de Dios no es fácil. No. No es fácil, en ninguna manera. Y hay que decirlo también, o sea, y sufrimos aquí, pero sabemos lo que tenemos después. Claro, bueno, esto es solo temporal. Exacto, sabemos que hacer la voluntad de Dios es difícil y todo lo demás, tenemos que sufrir, aquí tenemos que sufrir, pero la recompensa es que cuando estemos con el Señor, ahí es donde no habrá llanto, ni dolor, ni muerte. Entonces, nos apuntamos. Exacto. Vale la pena hacer la voluntad de Dios. Pero ahorita que estábamos tocando esto de cuáles son algunas excusas que solemos decir para no obedecer la voluntad de Dios, ¿no? Una de esas que yo pienso es porque la plena es que a veces quiero hacer mi propia voluntad y no quiero hacer la voluntad de Dios. Esa es la verdad. Sí, en el fondo de todo es básicamente pecado. Sabes lo que tienes que hacer, pero no lo haces. Porque yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. Entonces sé que la voluntad de Dios, como estamos hablando, es la palabra, tenemos que leerla o ir donde alguien que me pueda guiar también, pero no quiero ir, o si escucho, entra por aquí y sale por el otro lado, porque yo quiero hacer lo que... Y eso es el pecado. Creo que otra cosa también, al menos en mi caso, es de que veo una sociedad que les va bien a ellos, en cierta manera. Y digo, ok, yo estoy sufriendo aquí, pero ellos viven de una manera mucho mejor que yo. ¿Por qué no hago eso y más bien me meto en ese lado? Y si les digo, a ellos les va bien, ¿por qué no lo intento? Entonces, más utilitarista, porque funciona. Lo hago. Claro, lo hago. Otra de esas razones que ponemos, excusas que solemos decir para no obedecer la voluntad de Dios es porque a veces, volviendo al anterior punto, no quiero sufrir. Claro, porque es duro. Es que realmente es duro. Hoy en día estamos viviendo en algunos han dicho la era de cristal o la generación de cristal, ¿no? Queriendo decir que somos tan débiles y es la verdad. ¿Es verdad? Claro, lo que decía en el anterior capítulo del pastor Darwin, las mujeres antes que sabían pelar ese pollo y no es fácil y cocinar y todo eso. Hoy, me acuerdo cuando estaba en la escuela bíblica, creo que sí nos hicieron pelar un pollo. Qué difícil, creo que era un cuy o algo así. Quemándote las manos. Y una vez ahí valora realmente lo que es la cocina, no es fácil. Pero hoy en día queremos huir de todo lo que es sufrimiento. O sea, porque no quiero sufrir. La comodidad. De nuestra vocación. De nuestra vocación. Es que es así, todo está hecho para ser básicamente antibíblico. Y por eso tenemos tanta terapia. Tanta terapia. El otro día, como yo te decía o les decía a la iglesia, que tengo un conocido que decía que su hijo está en terapia porque no podía superar la muerte del gato. Sí, esos casos tenemos. Entonces, no es fácil la vocación como tener como
como cristianos la vocación de sufrir, pero es la voluntad de Dios. Y hablando de esto, obviamente, esa es una de las cosas que nos hace correr más, que es duro cumplir esa voluntad. Por supuesto. Otra de esas es las excusas que solemos poner, que esa es la última, para no obedecer la palabra de la voluntad de Dios. Es porque a veces quiero justificar un pecado también. Creo que alguna vez usted mismo, Pastor Darwin, nos comentaba hace años cuando estábamos en el grupo de jóvenes, que no sé si era el hombre o la mujer, estando casada, le había dicho, orado al Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y a la final ella o él había decidido divorciarse de la esposa para ir con su amante. Porque Dios le había dicho que tiene que ir. Así es. Con ese amante, que esa era la voluntad de Dios. Cuando otra vez volvemos y entendemos de que la Biblia me dice que matrimonio es para siempre hasta que la muerte nos separe y está revelado ahí. Y si ven otra vez lo práctico que es. Es muy práctico. Muy práctico. Para no perdernos ahí y para justificar un pecado que yo quiero hacer. Ya, yo quiero mencionar algo aquí que creo que es bueno dejar ya mientras terminamos de alguna manera esto. El tema de las puertas. Las puertas abiertas y las puertas cerradas. Porque ese es el lenguaje que utilizamos ahora en el mundo evangélico, diciendo, no, es que Dios me abrió las puertas. Por eso compré ese carro, por eso me casé con ella, por eso me fui de viaje, por eso entré a este trabajo. Es que las puertas se me abrieron. Y esa es la manera en que nosotros interpretamos la voluntad de Dios. Entonces, si las puertas se abren, es la voluntad de Dios. Si las puertas se cierran, no es la voluntad de Dios. Es rarísima esa manera de ver, pero es tan peligrosa. Sí. Uno de los ejemplos clásicos que yo siempre doy es el ejemplo de Jonás. Jonás no quiere hacer la voluntad de Dios. Obviamente le dice que vaya a Nínive y entonces se va a Tarsis, completamente al otro lugar. Y justo cuando llega al puerto de Tarsis, encuentra que, al puerto más bien dicho, encuentra que un barco se está yendo a Tarsis. Sí. Las puertas se abren, todo se da como para que se vaya a Tarsis. ¿Qué es lo que si él fuera un evangélico moderno, qué es lo que dijera? Dios abrió las puertas, tengo que irme a Tarsis. Exacto. Pero eso no vemos en la palabra de Dios y esa es una manera peligrosa y creo que irresponsable de ver las cosas. Si se abren las puertas o se cierran, yo tengo la libertad para elegir lo que quiero, siempre y cuando otra vez esté basado en la voluntad de Dios que está revelado en la Biblia. Ahora, hay dos ejemplos, deben haber más, dos ejemplos puntuales en la Biblia que hablan de esto y que creo que tal vez algunas de las personas que están escuchando están preguntándose, bueno, Dios ha abierto las puertas, a mí me ha ido bien, ha hecho cosas por el estilo. En 1 Corintios capítulo 16, en los versículos 8 y 9, esto escribe el apóstol Pablo. Pero estaré en Éfeso, dice Pablo, hasta Pentecostés, porque se me ha abierto la puerta grande y eficaz. Y luego dice, pero muchos son los adversarios. Ahora, noten, la Biblia habla de puertas, claro que habla de puertas. Y Pablo dice aquí, se me abrieron las puertas y me fui. Pero noten qué diferente es la manera en que Pablo ve las puertas. Ahora, si la gente que dice, no, así tenemos que ver las puertas abiertas, quisiera vivir bíblicamente, así tendrían que vivir. Pablo dice, ok, quería ir a este lugar, las puertas se abrieron, pero cuando me fui por esa puerta, hubieron muchos adversarios. Nosotros interpretamos eso diferente, ¿verdad? Cuando hablamos de la puerta decimos, es que todo fue muy suave, todo fue muy tranquilo, y porque es todo muy tranquilo, entonces, debe ser de Dios. Así es. Pablo, de hecho, ve lo opuesto. Y dice, me metí por ahí porque la puerta se abrió, pero estaba complicada la cosa, pero es de Dios. Qué diferente. Diferente. Pero hay otro ejemplo que es interesante también. En 2 Corintios, capítulo 2, Pablo escribe, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, este es el versículo clave. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió la puerta del Señor, no tuve reposo en mi espíritu. Así que no me fui por ahí. Sí, es una bofetada en la cara para todos aquellos que quieren elegir la manera de... Pablo dice, está bien si la puerta se abre, está bien si la puerta se cierra, eso no importa. Tú decides si pasas por la puerta abierta o por la puerta cerrada. No importa, si ven, no es pecado. Ni es la manera de elegir ni saber la voluntad de Dios. Entonces, la Biblia no nos da esa perspectiva. ¿Por qué no tener una perspectiva mejor, más libre, llena de paz, sin ansiedad?
cumplir la voluntad de Dios que esté en la palabra de Dios, ciertamente, pero tener la libertad después para elegir si paso o no por la puerta. Exacto. Creo que también conectando un poco de eso, algo que es como cualquier cristiano en mi caso, pues yo leo la Biblia, conozco la Biblia, pero siempre hay una parte de la Biblia que siempre te choca de una manera especial. Y para mí fue primero de Pedro 4, que dice, por lo tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque Él que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Entonces, y de ahí la parte del 3 dice, pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agradan a los incrédulos, entregándose al desenfreno, pasiones, borracheras, orgías, parrandas y idolatrías abominables. Y bueno, continúa con eso, pero más o menos, o sea, la idea llega ahí, al mismo punto, de que debemos seguir el ejemplo de Jesús, y no es de que estamos solos, de que llegamos y que Dios está poniendo en estos dichos solo para vernos sufrir o que se satisface con nuestro sufrimiento. Yo lo que veo es de que Dios se satisface cuando nosotros luchamos, porque Él nos da todo. Él nos da las herramientas, como dije, nos da las armaduras, nos da la espada, nos da la palabra de Dios, nos da todo su propósito y su voluntad. Lo único que tenemos que hacer nosotros es simplemente llegar y usarlas. Entonces, eso es lo que, al menos a mí, me impactó de una manera súper especial. Y para concluir, pues, ¿cuál sería la manera o cómo podrían explicar a la gente para poder resumir rápido esto y decir y mandar un mensaje a las personas que están escuchando más o menos de cómo vivir sobre la voluntad de Dios o en la voluntad de Dios? Sí, yo diría leer la Biblia, porque ahí está la voluntad de Dios. Punto. Ahí está lo que Dios quiere para nuestra vida. Entonces, aquellos que les gusta leer, bueno, ya tienen un punto ganado ahí, pero quienes no les gusta, es mejor que comiencen a trabajar en su lectura, porque hay que leer. Asistan a una iglesia en donde se predica la palabra, que es la voluntad de Dios. Si asisten a una iglesia, pero hay lugares en donde pueden estudiar más la palabra de Dios como una célula, asistan a una célula, porque ahí se medita más profundamente la palabra de Dios. Eso en primer lugar. Y de ahí aprendamos a ser responsables también, como decía el pastor. Dios nos ha dado un raciocinio, tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros también, y Dios nos llama a tomar decisiones, una vez sabiendo la voluntad de Dios, que es la palabra, en elegir libremente y sabiamente. Si es necesario buscar consejeros, es bueno también no andar solo en la vida, tener consejeros bíblicos más maduros, más viejos que uno, que han pasado por la vida y que nos van a ayudar también a guiarnos a tomar esas decisiones y tomar esas decisiones. Yo creo que para mí la conclusión sería más bien cambiar el paradigma. Cambiar el paradigma moderno y poner lo que siempre ha habido dentro de la iglesia y los creyentes. Y el paradigma moderno nuevamente nos dice que la voluntad de Dios, o Dios tiene una voluntad específica para nosotros y que está escondida y que nosotros debemos descubrirla. Pero el paradigma antiguo, que es el que estamos proponiendo y que creo que es el bíblico, nos dice que la voluntad de Dios es la palabra de Dios y que siempre y cuando cumpla con esa voluntad, yo soy libre para elegir lo que no está ahí, con sabiduría, prudencia y disfrutar lo que elijo.